el, Iniciamos. el tradicional inicio. El Te tradicional. cuento. Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Science y Fierros, el podcast en donde hablaremos de entrenamiento, bodybuilding, nutrición y muchas cosas más, siempre desde una perspectiva crítica, integral y evolutiva. Yo soy San y estoy muy contenta otro lunes más de compartir micrófono con mi entrenadora favorita, Laura Placeres. Hola Lau, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Sam, muy bien, muy contenta porque tenemos aquí a un grandísimo amigo, enorme profesional, que digo, calidad humana con nosotros y bueno, pues vamos a ver qué podemos aprender el día de hoy, seguro será mucho. Sí, claro, yo también estoy muy emocionada. Creo que va a ser un episodio que va a tener mucho contenido de valor para todos nuestros escuchas. Pero antes de presentar a nuestro invitado, porque queremos hacerla un poquito de emoción, cuéntanos, Lau, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, pues el día de hoy el tema que tenemos preparado es el dolor en el entrenamiento, qué es, qué significa y cómo manejarlo, porque pienso que es una de las cosas que inevitablemente nos vamos a topar durante nuestra carrera de entrenamiento y bueno, es parte de la vida misma, sin ir más lejos. Sin embargo, sí pienso que las narrativas que de pronto podemos tener en torno a esto, las experiencias previas, lo que escuchamos de otras personas, pueden influir en nuestra experiencia, cómo vivimos el dolor y que en muchas ocasiones se vuelve algo limitante y desafortunadamente puede llevar a que las personas dejen de entrenar y dejen de moverse. Sabemos eso, el terrible efecto que tiene en la calidad de vida, ya sin hablar en temas de aumento de músculo y composición corporal. Entonces, Samu es un experto en el tema, ya él ahorita nos dirá ya de forma más precisa a qué se dedica, cuál es su experiencia en todo esto, pero creo que no hay mejor persona para hablar de este tema que él. Exacto. Y bueno, ya no hay que hacerla tanto de emoción. Para todos nuestros escuchas, ya lo mencionaste, tenemos a Samuel Pérez el día de hoy, experto en realidad virtual, fisioterapeuta, tallerista, conferencista internacional. Y bueno, ¿qué más? ¿Quién mejor que tú, Samuel, para presentarte? Hola, Samuel, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado, chicas, de que hayáis podido poder contar conmigo, pues bueno, para este podcast y sobre todo, pues bueno, poder estar en México, ¿no? Que es mi segunda casa, por no decir ya casi, casi como, sigamos así, la primera, ¿no? Bueno, un poco sobre mí, me gustaría hablar un poco sobre la parte profesional, pero también sobre la parte personal, porque creo que es importante, ¿no? Creo que no he podido llegar a la parte profesional sin haber tenido toda la experiencia personal previa. Actualmente tengo tres líneas de trabajo. Soy fisioterapeuta experto en neurociencia del deporte y me dedico fundamentalmente a tratar deportistas profesionales y deportistas amateur. Aparte de ello, a readaptar cualquier persona que tenga cualquier lesión musculoesquelética. Después, la segunda línea de trabajo que tengo es que actualmente, como bien has dicho, soy conferencista y ponente internacional y actualmente estoy en 6 universidades, tanto en Latinoamérica como en España. Y luego tengo una tercera línea de trabajo que es la investigación en una universidad aquí de España, en la cual estamos investigando pues bueno, sobre diversas áreas, algunas sobre deporte y otras pues, relacionadas con la realidad virtual. Para todo esto, como siempre digo, antes de ser fisioterapeuta, soy viajero y todo lo que me ha ayudado a poder entender la forma de trabajo que tengo es a través de los años que llevo viajando, más bien casi más que de fisioterapeuta en solitario, y el haber estado en casi 100 países y vivir en varios de ellos me ha hecho pues entender muchos conceptos de contextos y culturas en la cual pues tanto el deporte como el dolor o cualquier otro tipo de circunstancia interviene mucho más de lo que nosotros nos creemos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues decidí empezar a estudiar fisioterapia y a entender el cuerpo humano no solo desde una perspectiva mecánica, sino también de una perspectiva de lo que sucede en un cerebro de una persona, pero es que encima un poco más allá, dependiendo de dónde sea esa persona, de dónde haya nacido, cuál sea su contexto, su cultura,
incluso la religión. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, empecé a generar unos métodos de trabajo y a entender que hay muchas cosas que se nos escapan de nuestras manos, no todo podemos cuantificarlo, y a partir de ahí, pues empecé a evolucionar, no solo como fisio, sino también como humano. Pero no puedes evolucionar con una persona si antes no tienes el componente humano. Exacto, y como lo mencionabas, el tema del viaje, de haber visitado tantos países también, te abre bastante la perspectiva y el panorama a la forma en la que tú empiezas a ejercer tu profesión. Entonces, sin duda se refleja bastante en todo lo que haces. Estuve investigando mucho sobre ti y bueno, tu currículum es extenso, eres una persona muy experimentada también, pero asimismo muy profesional. Entonces, para todos los que nos escuchan, ya mencionabas tú un poquito esto del tema integral, el tema holístico, tratar a las personas como un todo, pero hay personas que tal vez no están muy familiarizadas con el término del modelo biopsicosocial. Entonces, antes de empezar, nos gustaría saber cómo describirías tú este modelo, Samuel. Bueno, hasta hace bueno, no quiero decir hasta hace relativamente poco porque sería una falacia, ¿no? En Occidente nos han enseñado que normalmente lo que tratamos son tejidos, que son lesiones, ¿no? En otras culturas, de las cuales tenemos un desconocimiento enorme, todo este tipo de integración holística y biopsicosocial se lleva haciendo desde hace más de 4.000 años, incluso en la medicina budista, los chinos con todo lo que es el trabajo de medicina tradicional china, que son casi 7 años, incluso lo que es la Ayurveda, que es una medicina india, que son 9 años de carrera universitaria en India, ¿no? Aparte de la medicina tradicional. Entonces, sí es verdad que en Occidente nos han hecho ver como que, bueno, las personas es un tejido, es un daño, y han decapitado completamente dos factores para mí que son importantes. Uno, para empezar, uno que se puede cuantificar, que es el cerebro. Nosotros podemos ver a través de una resonancia magnética como cuando tienes una lesión, por ejemplo, de un esguince de tobillo, se puede generar un mapa cerebral borroso y eso va a provocar que tus vías de información sean menores y puedas tener más índice de lesión, ¿vale? Eso es medible, pero luego se ha tenido y no se ha tenido y se sigue sin tener muy en cuenta lo que son los pensamientos y emociones de las personas, ¿vale? Entonces, cuando hablamos del modelo biopsicosocial, hablamos primero de cómo afecta lo social, lo cultural y tu día a día en tu lesión. Todo eso va a generar un proceso biológico a través de tus pensamientos. ¿Y cómo podemos entender esto? De una forma muy sencilla. La gente tiene que entender que el 90% de sus pensamientos catastrofistas muchas veces sufres por ellos, tienes un cambio biológico en tu organismo, puedes aumentar el cortisol, puedes generar un estrés, incluso no dormir una noche, y la gran mayoría de las veces no sucede ese acontecimiento, ¿no? Puedes estar pensando ahora mismo que a alguien de tu familia le va a ocurrir algo, no ser real y generar un proceso biológico en tu organismo y un estrés. Y no ha ocurrido. ¿Y esto por qué sucede? Porque el cerebro no entiende entre realidad e irrealidad, solo interpreta. Entonces tú puedes hacer un pensamiento que no es verdad, pero tu cerebro lo va a asociar como real. Tú puedes generar un movimiento y tu cerebro lo interpreta, pero si tú cierras los ojos y te imaginas ese movimiento, tu cerebro también lo interpreta, también activa esas áreas motoras relacionadas con ese movimiento. Por eso, cuando nosotros tenemos una lesión y cuando me viene un paciente, como por ejemplo es un caso clínico, una señora fractura de hombro y resulta que tiene una depresión y está con una farmacología tan potente que se le va la mandíbula, no puede hablar, está drogada, ¿vale? Y esta persona me viene por el hombro es de lo que menos me importa, ¿vale? Tengo que entender el contexto. ¿Por qué esta mujer está así? ¿Por qué se siente así? ¿Por qué cada vez que entra me dice que está mal? ¿Y por qué me dice que se quiere morir? ¿Vale? Entonces, el hombro pasa a un segundo plano. Yo no voy a poder recuperar un hombro correctamente si a esta persona no le modulo a nivel neuronal. No es mi trabajo, porque eso está en otro tipo de profesionales, pero sí puedo tener herramientas como puede ser la empatía
y el feedback con el paciente que hagan que su incertidumbre disminuya. Si su incertidumbre disminuye, esta persona ya se va a encontrar mejor y por lo tanto el tratamiento va a tener un mayor efecto. Es muy difícil poder tener ante una persona lo que es un control de sus pensamientos y emociones. Es muy complejo, pero podemos darle herramientas. Esta persona siempre me viene y me decía que estaba mal. Pues yo la he condicionado. Ahora cada vez que viene, está obligada a decirme que está mejor. Y el otro día, ¿qué hicimos? Nos pusimos a bailar. Y nos pusimos a bailar cumbia. Y la cogí la manita y venga, vamos, a ganar flexión de hombro, a ganar flexión de hombro. El final del vídeo, ella decía, ¡ja, ja! Por lo menos me he reído. Yo era una mujer muy feliz. Y yo le decía, lo eres. Lo eres. Entonces, no podemos fijarnos solo en una lesión, porque una lesión, aunque no hagamos nada, se va a ir recuperando biológicamente por sí sola. Pero sí podemos tener en cuenta socialmente qué es lo que pasa en su casa y por qué ha llegado ahí, qué pensamientos está teniendo y qué efectos pueden tener biológicamente en nuestro organismo. Porque eso puede generar, ¿vale? Un aumento de glucocorticoides y cortisol que provoque que todo el tratamiento que nosotros estamos haciendo no genere el efecto que queremos porque aumenta un proceso catabólico. Entonces, no tiene mucho sentido fijarnos exclusivamente en ese contexto de tejido cuando hay muchísimas otras cosas que ocurren a nivel neuronal. Una, los pensamientos y emociones, y otra, lo que sucede en el cerebro y cómo podemos medirlo. Por lo tanto, este proceso holístico que parece ahora mismo tan novedoso y que lleva hablándose en Australia desde hace 12 años, lo llevan hablando los budistas desde hace 4.000. Tanto tiempo, sí. ¿Vale? O sea, entonces, cuerpo-mente ya se sabe que tiene un efecto increíble a nivel neuronal, que el hecho de, aunque tú estés mal, sonreír, el cerebro tiene una asociación directa con que cuando sonríes hay una cascada de serotoninas y endorfinas. Hay estudios que demuestran por resonancia magnética que cuando tú levantas los brazos hay un aumento de serotonina y adrenalina porque lo integra como éxito, ¿no? Que estas cositas podemos enseñarlas a nuestros pacientes o a nuestros personas que entrenamos, ¿no? El hecho de cuando un ejercicio se hace mal, una cosa es decir, no hagas esto, ya se entiende, el cerebro de la persona entiende que lo está haciendo mal y lo primero que se queda es no, pero en cambio se ha demostrado que cuando haces una ampliación del error, que le dices, mira, ¿ves este movimiento? Pues eso es lo que no deberíamos de hacer. Realiza el movimiento de forma correcta. Entonces, creo que estamos en un punto de la historia de la medicina a nivel occidental en el que, aunque pensemos y queramos tener el egocentrismo tan grande que tiene Occidente respecto a que descubrimos cosas nuevas, la realidad es que lo que estamos es despertando y entendiendo que entendemos un 10% de lo que es la medicina en el mundo. Porque cuando los compañeros hablan de evidencia científica, yo me tengo que reír. Me tengo que reír de la evidencia científica que hay en fisioterapia, por ejemplo, o en medicina, porque solo de 194 países que hay en el mundo, solo 45 o 50 investigan. E investigan con personas blancas, caucásicas, de un nivel de desarrollo alto. Por lo tanto, señores y señoras, estamos quedándonos de lado con más de 110 países, ¿vale? Y con millones de población que tal vez ese modelo de medicina no vale y nos creemos que sí. Cuando tienes en países como África, donde la gente va al chamán o al brujo, ¿vale? Y se curan. ¿Por qué? Llámalo nocebo, llámalo placebo. Funciona. O en China, es un país comunista donde nunca verás a un chino en un congreso, porque no les dejan salir. Pero en cambio hay estudios dentro de China, cuando yo estaba allí, de más de 30 años retrospectivos, en hospitales de más de 20.000 camas. O sea, y nosotros no sabemos nada de eso, pero tienen estudios que podrían
poder sumar muchísimo a todo el conocimiento Claro. occidental que tenemos, y nosotros nos pensamos que es mejor todo este concepto cuando no nos estamos dando cuenta que solo estamos en una pequeña capa de lo que es el tratamiento de una persona. Por lo tanto, yo siempre digo, si un tratamiento, un entrenamiento o una pauta no vale para todas las personas de este mundo, no estamos haciendo bien las cosas. No la estamos haciendo bien. Exacto, Y sí, esa es mucho. mi pensamiento, mi idea, bajo mi experiencia profesional, bajo mi experiencia de viajero. Sí, empatizar. Excelente, no, súper, muy interesante, y hago ahí yo un paralelismo, lo que dices de conocer a la persona, cómo está, cómo es su día a día, con lo que se hace también, no se debería de hacer en el entrenamiento. No es solamente tu cliente que va a entrenar, o sea, eso es una parte mínima de su día. ¿Qué sucede con las otras, el resto de veintitantas horas, su historial, etcétera? Todo eso va a influir en la efectividad o no del método, del protocolo de entrenamiento que tú pautes. Ahora, ya que definimos qué es el modelo biopsicosocial, me gustaría también, Samu, que nos dijeras qué es entonces el dolor y si es siempre un sinónimo de daño, de que algo malo está pasando. El dolor es una alarma, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta y es muy importante entenderlo, ¿vale? Que tú tengas dolor no significa que no puedas entrenar, tienes que entrenar sin dolor, buscar aquellos ejercicios y adaptarlos a que puedas hacer un entreno sin dolor. Siempre hay, ¿vale? Formas de poder modificar, ¿vale? Cuando hablamos de entrenamiento, muchas veces la gente se piensa en solo manejar cargas altas. No, ¿vale? Tú puedes tener una lumbalgia y puedes estar levantándote desde una silla con cojines altos en los cuales generas una extensión de cadera y no hay dolor. Eso estás haciendo movimientos sin dolor. Y eso es entrenamiento, ¿vale? Pero sin dolor. Cuando hablamos de dolor, el dolor hay muchos tipos, lo primero de todo. Pero lo más importante es que cuando hay un dolor es real. Siempre que hay un dolor es real, aunque nosotros no veamos el daño físico, ¿vale? Siempre es real. Cuando hay un dolor es una alarma y eso nos quiere decir que algo está ocurriendo en nuestro cuerpo. Por eso a día de hoy todos estos mensajes que están haciendo de no pain, no gain, el sufrimiento, aguanta el dolor, no, disculpa, disculpa. Si hay dolor, ¿vale? Es un mecanismo de defensa y de alarma que tiene tu organismo para que no te ocurra como una chica que tiene síndrome de intolerancia al dolor, ¿vale? Que es un problema biológico que no siente el dolor y se amputó los ojos. ¿Y por qué? Porque no tenía dolor y no entendía lo que pasaba. El que no haya dolor es un problema. Y el que tú no hagas caso a tu dolor, lo único que va a llevar es que al final esa alarma cada vez suene más fuerte y más fuerte y más fuerte y más fuerte. Entonces tu cuerpo es un castillo donde si hay una alarma salta por un lado, luego otra, luego otra, luego otra, hasta que al final lo que acaba haciendo es reducir toda la información. ¿Para qué? Para que no seas efectivo, ¿vale? ¿Por qué no quiere que seas efectivo? Porque sabe que algo está pasando y que no quiere que vayas a más. Y cuando no le hacemos caso, al final te acabas lesionando. Ahora bien, ¿qué tipos de dolor nos podemos encontrar? Hay muchos. Nos podemos encontrar el típico dolor, ¿vale? En el cual, pues, te caes, te haces daño en la muñeca y resulta que te has fracturado el escafoides, ¿vale? Eso es un dolor nociceptivo, ¿vale? Hay un daño tisular y de repente hacemos una radiografía y vemos que el escafoides está roto. Te cortas con un cuchillo. Eso es un daño en un tejido, ¿vale? De la piel que ha generado también una alarma y eso es un dolor también nociceptivo. No hay ningún problema. Poco a poco se va regenerando biológicamente y se va reparando. Ahora bien, cuando el dolor persiste, como puede suceder en pacientes con dolor persistente lumbar, tú haces una resonancia magnética y ya no hay daño en los tejidos, ya no hay daño. Pero que tú no veas ese daño no significa que ese daño no sea real. Es cuando hablamos de dolor nociplástico, ¿vale? Que es un dolor con las mismas características de un dolor nociceptivo, solo, ¿vale? Que no hay daño en los tejidos. ¿Y eso por qué ocurre? Eso ocurre
porque al final, cuando tú tienes un dolor, no solo produce en la parte de los tejidos, sino también en el cerebro, en el área que representa ese dolor. Como consecuencia de eso, se acaba generando una red neuronal, denominada una neurofirma, en la cual cada vez que ese paciente va a hacer un tipo de movimiento y piensa en que le va a doler, esa red neuronal se activa, ¡bum!, y manda un impulso que produce dolor, ¿vale? Pero no hay daño en los tejidos, ¿vale? No hay una fuente relevante, ¿vale? Tisular que haya habido un dolor, pero se genera un dolor nociplástico que no es más que un dolor persistente de tiempo, ¿vale? Y luego pues tenemos una sensibilización central, como pueden ser en algunos casos como un síndrome regional complejo o un miembro apuntado en el cual tiene síndrome de miembro fantasma, ¿vale? Hay muchos tipos de dolor. Otro de los grandes problemas de los sanitarios es el desconocimiento ante el dolor, se trata todo igual, ¿vale? Aquí en España tienes un dolor y te mandan a la unidad del dolor, y a la unidad del dolor te dan más fármacos y otros más fármacos, entonces eso no es un modelo a seguir, ¿vale? O sea, cuando entendemos que ya ni la farmacología es efectiva, y en la cual tenemos que volver otra vez a reentrenar somatosensorialmente a través de las sensaciones y de todo el trabajo de sensibilidad, antes de comenzar con un trabajo motriz y después una correcta educación del dolor en el paciente. Porque la gran mayoría de los pacientes no entienden qué les sucede. Cuando tú les explicas lo que sucede y cuál es el proceso, ese manejo de la incertidumbre ante el movimiento disminuye. En el mismo momento en que disminuye, ¿vale?, el dolor ya va a disminuir. Y posteriormente tenemos que hacer algo que se denomina una progresión adaptativa al movimiento, en la cual tenemos que empezar con ejercicios primero en las cuales no son de movimiento, sino de visualización, ejercicios de observación de acción, ejercicios de mental imagery, posteriormente ejercicios muy básicos de movimientos guiados, tocarse a uno mismo, porque muchos de ellos ni siquiera su cuerpo lo desprecian o no lo reconocen, ¿vale? Muchos de ellos hablan en tercera persona. Hoy mi rodilla se ha levantado como quiere. ¿Qué pasa? ¿Que no es tuya la rodilla? ¿De quién es? ¿No? Entonces, es mucho más complejo, ¿vale? Lo que es el dolor, más de lo que la gente se cree. Cuando tienes dolor, tenemos primero que identificar qué tipo de dolor. Si eres una persona pues, que ha tenido una rotura de ligamento cruzado, lo que vamos a hacer es entrenar. Puedes entrenar con una escayola, no pasa nada, ¿vale? Trabajas la extremidad contraria. Se llama educación de la fuerza cruzada y se ha visto encima que a nivel interhemisférico la extremidad que está escayolada mejora por líneas espejo. Podemos, ¿vale? ¿Tienes un esguince de tobillo? Pues no puedo correr, pero tal vez si me monto en bicicleta y no tengo dolor, adelante. Tengo dolor lumbar porque he estado levantando cajas y me molesta. Ese día no voy a entrenar, no, ese día modificamos el entrenamiento y miramos a ver qué actividad podemos hacer en la cual no tenga dolor. Ahora bien, cuando vamos a dolores nociplásticos o crónicos, eso ya es otra cosa. No puedes empezar con entrenamiento, no puedes empezar con movimiento. ¿Por qué? Porque hay quinosofobia. Entonces tú, como si una persona, ¿vale?, tiene miedo a las arañas y la dices, no, ven, vamos a meterte aquí con esta habitación con arañas, ¿no? ¿Tú qué vas a hacer? No, 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 no. Pues eso pasa igual. Si tú tienes miedo al movimiento, no puedes empezar a una persona a hacer movimientos con ella. Antes hay un trabajo muy amplio de cómo podemos hacer una adaptación al movimiento progresivo. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque muchos entrenadores y muchos fisios y muchos médicos empiezan a tratar movimiento cuando no es un dolor que todavía esté hecho para movimiento. Hay que empezar por otras cosas. Trabajo somatosensorial, observación de la acción, etcétera, etcétera. Hay un proceso. ¿Vamos a llegar al movimiento? Por supuesto que vamos a llegar al movimiento. Es el objetivo. Pero tú no puedes meter a una persona que tiene miedo a las arañas, ¿vale?, en una habitación con arañas. Y esto es lo mismo. Tú no puedes meter a una persona con quinesofobia y con miedo al movimiento y con un manejo de la incertidumbre baja a hacer ejercicio, porque no va a poder, Claro. no lo va a manejar, va a haber un bloqueo, ¿vale? Sí. Esas son cosas que hay que tener en cuenta. Sí, sin duda, nuestro cerebro funciona por asociación, ¿no? Y de ahí la importancia de empezar a ver más allá del simple hecho de entrenar por entrenar, sino ver qué hay más,
qué es lo que esa persona tiene en todo su contexto, en todo su modelo integrativo. Y para esto, Georgie D'Alucio también es un fisioterapeuta de Londres. Él estuvo también investigando un poquito más sobre este modelo psicosocial y hay de hecho un estudio que yo estuve leyendo en PubMed y habla sobre este modelo pero ampliado y entre ellos él abarcaba 5 factores más, que es la alianza, justo tú lo mencionabas, entre el fisioterapeuta o el profesional y la persona a la cual se está atendiendo. Y Y la asimismo alianza también. terapéutica. Exactamente. También la cognición, la conducta de la persona y entre ellas la educación. Entonces, de ahí va mi pregunta, ¿cómo nosotros empezamos a aprender sobre el dolor y qué tan importante es tener una educación previa sobre este dolor? Pues bueno, a ver, fundamentalmente yo creo que tenemos que tener en cuenta muy claro, por ejemplo, cuáles son los papeles de cada profesional, ¿no? Al igual que yo hablo de que realmente no tenemos todas las herramientas para tratar a nivel emocional a una persona, y de ahí es de importancia el trabajo multidisciplinar, por ejemplo, con un psicólogo, es igual de suma importancia entender que no es lo mismo que te venga un cliente a entrenar en el que ese día se ha levantado con dolor lumbar o un poco de dolor de hombro y tú puedas manejar como entrenadora el hecho de hacer un cambio en esa rutina en la cual no tenga dolor y poder seguir entrenando, ¿vale? A que te venga una persona con este tipo de dolor. Cuando hablamos de dolor crónico, sensibilización central o nociplástico, hablamos de cosas mucho más complejas que requieren, pues como de si un fisioterapeuta quisiera empezar a entrenar a deportistas profesionales, va a tener unas herramientas muy pequeñas que no va a poder manejar. Esto es lo mismo, por eso aquí es donde tiene que ser la unión. El hecho de que yo sepa cuándo tengo que hacer, cuando he terminado el reto to play y manda al entrenador lo que es para que consiga sus condiciones físicas, y cuando un entrenador ve que hay un tipo de dolor que no puede manejar y que hay que derivar a un fisio especialista o que tenga el concepto del que estoy hablando, para que posteriormente haga toda esa adaptación al movimiento y vuelva otra vez a mandarle a vosotros. Sí, sin duda. O sea, saber Finalmente siempre derivar, ¿no? esta parte, sí, claro, está finalmente esta parte siempre de saber hasta dónde llega nuestra área de experiencia y con dónde sí no podemos meter mano, ¿no? Exacto. Yo trabajo multidisciplinar, al igual que os digo, ¿no? Yo puedo ayudar a esta señora que os estoy diciendo a través de mi alianza terapéutica, a través de mi simpatía, a través de que yo soy muy payaso en la clínica, me gusta hacer reír, creo que la risa es lo más bonito que hay. O sea, cuando tú haces que una persona se ría, eso es maravilloso, ¿vale? De hecho, nuestras neuronas espejo, cuando ven a una persona reírse, el cerebro de la otra persona lo activa de la misma forma como si estuviese riendo. Por lo tanto, yo en mi clínica siempre estoy sonriendo, soy muy payaso, me gusta hacer reír a los pacientes, porque eso es parte del tratamiento. Y puedo hacer que esa persona, cuando está conmigo, pueda bajar sus emociones, pero no puedo gestionar el que una persona me venga y me diga que se quiere morir, ¿no? O que una persona que no puede más con su vida. Yo puedo darle consejos de vida que pueden venirle muy bien, pero no tengo las herramientas psicológicas para poder encauzar hacia esa persona y sobre todo ponerme en mi espalda, ¿vale? Un Claro, peso que tal vez no sea capaz de llevar, porque, claro, porque yo por lo menos salgo muy afectado ahí, ¿no? Salgo muy afectado que igual que un psicólogo no va a salir afectado porque ya tiene las herramientas y las formas, ¿no? Entonces, es parte de los dos, ¿no? ¿Cómo puedo yo asumir esa carga, ¿no? Que no es mi carga, es mi carga hasta un punto, pero que yo puedo manejar, y cómo puedo yo también derivar a ese psicólogo, ¿no? Oye, psicólogo, oye, entrenador, y yo como fisio. Vamos a generar un chat, vamos a ver cómo podemos mejorar a nuestro paciente, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que entre todos podamos manejarlo? Y ya está, si es que no le veo mucho más el hecho
de entender que no tenemos todas las herramientas, porque cada vez entendemos, vamos más a la hiperespecialización, ¿no? Lau, estás especializado en fuerza e hipertrofia, ¿no? Pero si ahora te digo, Lau, quiero que esta persona me consiga que haga los 100 metros lisos en tanto tiempo. No lo vas a hacer No, pues mal, pero seguramente hay otra persona, lo va a hacer entrenadora, mejor. experto solo y exclusivamente, ¿no? Por supuesto. Y decir, Claro. oye, Lau, ocúpate del entrenamiento de fuerza para ver cómo luego puede tener una transferencia a la velocidad y yo me encargo de ese entrenamiento de velocidad, tú del de fuerza, y ahí transferimos, ¿no? Esa fuerza a la velocidad. Es complejo. Lo es bastante. Oye, Samu, y bueno, pues sabemos que el cuerpo humano es bastante adaptable, bastante resiliente, que somos capaces de hacer infinidad de movimientos, posturas, lo vemos en el deporte, en el día a día y en la vida diaria. Pero existe también esta creencia de que ciertas posturas, incluso hasta ciertos ejercicios o la manera de hacer ciertos movimientos, puede influir en el riesgo de lesión. ¿Qué tan de cierto es esto que la técnica, la mecánica de movimiento puede ponernos en mayor riesgo de presentar dolor y una lesión? A mí me encanta esto, o sea, a mí me encanta, ¿no? Porque cada vez que esta pregunta a mí me alucina, ¿no? Yo le digo a la gente, a ver, la biomecánica es simple, es física aplicada al cuerpo humano, ¿no? Yo tengo este brazo, genero un fulcro y tenemos dos palancas. Ahora, si solo quiero una palanca, quito este fulcro y ya tengo solo una palanca, ¿vale? O sea, es sencillo, ¿vale? Y solo tienes que saber utilizar la biomecánica. El cuerpo humano está diseñado para hacer todos los movimientos que puede hacer. O sea, todos, ¿vale? El problema de cuando hay lesiones viene fundamentalmente por el manejo de las cargas, no viene por el movimiento que tú realizas. Y eso ya hay estudios que lo evidencian, y luego también, ahora pondré algunos casos de extremos para que nos... ¿Tu cuerpo puede hacer una extensión de cadera? ¿Una extensión completa lumbar? Sí, sí puedo hacerla, ¿por qué no la vas a hacer? ¿No? Si podemos hacer una rotación completa mientras levantamos un pie, si tu cuerpo puede hacerlo, es por algo, ¿vale? Eso es biomecánica. Debemos de explorar los movimientos. Tenemos que ser capaces de explorar los movimientos mucho más allá de la biomecánica mecanicista que nos han enseñado, ¿vale? Y eso es cuando vas a países y de repente te encuentras que en la India nadie se sienta en un asiento. Todos se sientan en cuclillas con sus glúteos en los talones. Todos, ¿vale? Absolutamente todos. Y de repente estás diciendo, interesante, o sea, o muchísimos otros factores. ¿Quién se amolda? La neurobiomecánica. ¿Y aquí dónde entramos? Yo siempre digo a la gente, mira la Paralimpiada, mirar las Paralimpiadas. Encuentras gente sin brazos nadando, encuentras gente corriendo sin pierna, encuentras gente sin un brazo y sin una pierna haciendo no sé qué. ¿Dónde está ahí la biomecánica? ¿Dónde está? Si nos faltan piezas en el coche. Claro. ¿Quién se ha adaptado a eso? ¿Quién se ha adaptado? La neuromecánica. Tu cerebro se ha adaptado. Por eso siempre digo la frase, que es una frase mía que digo, yo no creo en discapacidades, creo en posibilidades. ¿Vale? Si tú no tienes una pierna, ya veremos a ver qué puedes hacer. Y todo lo que puedes hacer sin una pierna, hazlo. No, Samuel, es que no tengo un brazo y una pierna. Vemos a ver qué puedes hacer. No, Samuel, que no tengo los dos brazos, pues a correr. No, es que no tengo las dos piernas, pues a ver qué podemos hacer pues a correr con las manos. O sea, tu cerebro se va a adaptar, ¿vale? Hay muchísimos casos de gente sin piernas y manos que se adapta y que hace cosas, ¿vale? Ahora, ¿por qué vienen las lesiones? Si no es una lesión azarosa traumática, es decir, de repente voy esquiando, una persona se choca conmigo y me rompo el hombro. Azar, trauma. Normalmente la gran mayoría de las lesiones, por no decir prácticamente todas, vienen por dos factores. Un mal manejo de las cargas y un mal manejo de una programación. ¿Por qué? Porque tus tejidos no han sido capaces de soportar la carga a la cual le has sometido al cuerpo humano. ¿Significa que no puedas tener esa carga? No, no significa, vas a poder tenerla, pero tal vez la adaptación que has hecho no es correcta, ¿vale? Yo me acuerdo cuando se puso de moda el barefoot, en España todo el mundo empezó a correr descalzo. Y yo, pues tuve muchísima gente
¿vale? Muchísima gente con problemas de rodilla, problemas de pies. El cuerpo humano se sabe que tarda un año en adaptarse a que tú puedas correr descalzo, un año completamente. Tú no puedes manejar una carga y llegar y estar... Se sabe que, por ejemplo, un manejo de cargas necesitas un 5% en el tendón semanalmente. Tú no puedes empezar a correr, ¿vale? O como hace mucha gente ahora, me apunto a CrossFit y me hago 5 minutos de comba. 5 minutos de comba equivale a 1 hora corriendo para el tendón de Aquiles. 5 minutos de comba. Es que solo he hecho 5 minutos, no, disculpa. Lo que has hecho, ¿vale? Es una carga al tendón a la cual no estaba acostumbrado. Significa que no puedas hacer 5 minutos. Puedes hacer hasta 3 horas haciendo comba, pero necesitas una adaptación y una progresión. Entonces, cuando no hay adaptación de tu cuerpo, cuando no hay una progresión, cuando no hay un manejo de las cargas y no hay una programación correcta, es cuando vienen las lesiones. Es cuando viene la lesión, no porque hagas un movimiento, ¿no? O sea, incorrecto o movimiento, no sé qué. Se habla mucho de la sentadilla, que si los Las rodillas, las ¿no? rodillas Sí. o por detrás, o que si más abierta o menos abierto. No, disculpa, ¿tu posición de sentadilla cuál es? No, la mía es esta. Muy bien, pues hazla. No es que yo no quiero bajar más de la mitad de la rodilla. Como muchos pacientes, no es que no quiero, yo no me gusta bajar más de 90, pues no bajes. ¿Por qué tienes que hacer una sentadilla profunda si tú eres un halterófilo y no vas a utilizar esa mecánica elástica para generar después un clean and jerk? Si Sí. tú lo que quieres es hacer un deporte, ¿no? O sea, y ahí es cuando entra también el modelo biopsicosocial en el entrenamiento. ¿Qué es lo que queremos con esa persona? ¿Vas a vivir de esto? ¿No vas a vivir? ¿Se ha demostrado que por delante no se ha demostrado nada? No se ha demostrado absolutamente nada. O sea, explora los movimientos, intenta adaptarte a un movimiento. Por supuesto que tienes que enseñar una técnica, pero una técnica en base a cómo coger la barra, cómo colocarte, cómo manejar la carga, ¿vale? Pero no una técnica purista, en el cual purista quiere decir, en España querría decir, por ejemplo, como una técnica marcada de Limitado. entrenador de la Unión Soviética, ¿sabes? ¿Por Ujú. qué? Porque cada persona es distinta y encuentras, en cambio, campeones del mundo maratonianos que corren con rotación externa y con un valgo de rodilla y son campeones del mundo. ¿Qué le vas a cambiar la técnica a esa persona si es el campeón del mundo? No, Sí. es que la técnica no es buena, pero sí es campeón del mundo. ¿Qué quieres cambiarle, hijo mío? ¿Sabes? Y lo único que vas a producir al final en esos cambios es una interferencia intermodal que va a generar que generes problemas en otro lugar, porque su cerebro, su neurobiomecánica se ha Así. adaptado completamente. Sin duda, la neuroplasticidad nos ayuda muchísimo a ampliar nuestras capacidades y a generar nuevas capacidades o desarrollar nuevas habilidades. Pero es importante, tal como lo decías, ir dándole pautas al cuerpo, empezando poco a poco y no queriendo cambiar de A a B de un momento a otro. Tendemos a subvalorar estos pasos pequeños que el cuerpo necesita y son fundamentales. ¿Cuántas veces no vemos a personas corriendo, tal vez que jamás en su vida habían corrido ni habían hecho alguna actividad física y se ponen los chalecos, ¿no? Con peso y corriendo sin darse cuenta del daño que están haciendo a su cuerpo? Ahora, queríamos saber también, Samuel, cómo es que afecta la percepción que nosotros tenemos del dolor, o sea, como entrenadores o como entrenadoras, cómo afecta nuestro lenguaje en la percepción del dolor de nuestros asesorados, o sea, cómo es que también nosotros podemos influir en la forma en la que ellos perciben el dolor y la recuperación también de una lesión. Bueno, para mí lo más importante sobre todo es qué es lo que no hay que hacer, Ujú. ¿no? Para mí es mucho más importante. Por ejemplo, ¿qué no hay que hacer? Quitarle importancia al dolor, ¿vale? Decir, no, no pasa nada, hay que seguir. No, no pasa nada, hay que seguir, ¿no? Hay que ver un poco porque muchas veces el dolor en entrenamiento se confunde pues con igual con molestias o agujetas, ¿no? O sensación de fatiga. Vale, Ujú. muy bien.
¿Tienes dolor? Del 0 al 10, ¿cuánto te duele? 3. Ah, bueno, es un dolor, es una molestia, ¿vale? Entonces podemos intercambiar y cambiar la palabra dolor por molestia o alarma. No, es que me duele. ¿Cuánto del 0 al 10? 3. Es una alarmita. Vamos a estar atentas, pero vamos a seguir. Y ahora, no, ya ha bajado. Muy bien, pues venga, vamos a seguir. No, es que me duele cuando paso de 90 grados. Muy bien, vamos a quitar unos grados. ¿Y ahora? No, ahora no. Bueno, pues vamos a seguir ahí. ¿Vale? O sea, no quitarle importancia al dolor, pero tampoco darle el protagonismo para que el paciente no se centre solo en eso, sino tener un manejo, ¿vale? Siempre por debajo de lo que es una molestia, pero no un dolor. Luego, otro de los factores importantes a tener en cuenta, pues en el manejo cuando si vemos a una persona que tiene dolor, es entender que muchas veces no van a querer trabajar con nosotros, ¿vale? Entonces ahí hay que trabajar con cosas que a ellos les gusten y lúdicas, que les genere mucho foco de atención. ¿Para qué? Para eliminar la atención dividida en ese sentido, ¿no? Cuando hablamos de dolor agudo, ¿no? Entonces, podemos hacerle trabajos neurocognitivos, ¿no? En el cual, pues venga, vamos a ir levantándonos de la silla y a medida que vamos levantando yo te voy diciendo colores, azul, rojo, amarillo. Ahí podemos hacer un manejo del dolor en el cual pues estamos trabajando a nivel neurocognitivo y le estamos eliminando esa atención dividida. Que es importante también entender que muchas veces si no somos capaces de explicar muy bien un concepto, es mejor hablar con un profesional y que él pueda explicarlo. ¿Para qué? Para no crearle confusión, porque las palabras tienen muchísimo poder, mucho poder. Y dependiendo de la persona, ¿no? Puede que igual no sea contraproducente, ¿no? O sea, es igual que cuando tenemos hormigueos, parestesias, ¿no? Las parestesias. Imagínate a una persona que tiene fobia a las hormigas y le dices, ¿qué son? ¿Como hormigas? No, ¡ay, hormigas! No, hormigas no, ¿no? O sea, Me le acabas de asustas. dar una palabra, ¿no? Que le acaba de generar más alarma aún, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado también con las palabras, mucho cuidado con las palabras. Para mí, para ir resumiendo y algo sencillo, sería siempre trabajar con umbrales muy bajos, que sean molestias, explicarle que muchas veces ese dolor va a ir disminuyendo a medida que hacemos ejercicios. Por ejemplo, si hay dolor de rodilla o de hombro, se sabe que el trabajo isométrico, una vez que se ha trabajado, tiene un efecto analgésico durante 45 segundos, perdón, 45 minutos. Entender que si tenemos un problema isquiotibial porque estamos saliendo de una microrotura de fibras, el hacer el trabajo concéntrico no es tan beneficioso porque va a provocar alteración de los patrones motores, que aquí necesitamos meter alteración, trabajo excéntrico que mejora el patrón motor, ¿no? Explicarle estas cositas. A él esas cosas le va a bajar la incertidumbre, ¿no? Entonces, por decir, no solo estamos haciendo ejercicio, sino que estamos haciendo ejercicio y esto te va a disminuir el dolor, vas a dormir mejor. Cuando duermes mejor, estamos viendo que hay mejor regeneración, que la amígdala se vacía. Podemos trabajar con ellos también el mental imagery. No es que tengo miedo al movimiento, vamos a hacer, siéntate, vamos a imaginarnos cómo hacemos este movimiento, venga. ¿Te lo has imaginado? Sí, pues vamos a intentarlo ahora, ¿no? Y si el paciente o la persona no quiere, nunca obligarle. Si hay algo que no quiere, no le obliguemos. O sea, simplemente modificamos o cambiamos y ya está. Y si ese día no hay forma de entrenar, vamos a ganar mucho más yéndonos a tomar un café con él y hablando y dejando el entrenamiento para otro día. Y no pasa nada, no hemos perdido nada, ¿vale? Tal vez perdamos una sesión, pero vamos a ganar, ¿vale? El que el paciente o la persona entienda que con nosotros se puede trabajar y que no es solo por esa cuestión económica. Exacto, y que hay empatía, sobre todo. Efectivamente. Sí. Wao. Esos son todos esos unos muy buenos consejos, Samu. Ya nada más para finalizar, porque pues realmente de todas las cosas que pensamos preguntarte, todas las has ido respondiendo en cada una de las anteriores, Sí, con mucha, muy buena información. bastante. Pero, ¿cuáles serían quizás señales de
de alarma en las cuales diríamos, bueno, como ahora lo mencionas, de plano no se entrena y mejor referir ya con un fisio o con un médico del deporte? O sea, ¿qué tipos de dolor quizá o qué sensaciones, Bueno, si, las si la alarmas persona nos dice que más... las tiene, es de plano, pues no vamos a Si el, trabajar y hay que referir? si el dolor no disminuye, digamos que el dolor no disminuye. Si el dolor se mantiene durante el día, ¿vale? Si el Ujú. dolor no mejora con la farmacología y si el dolor despierta por la noche, Ok, ¿vale? Esos son alarmas muy claves de que algo está sucediendo y que si no está mejorando a través del ejercicio o sobre todo a través del ejercicio, hay que derivar porque están ocurriendo cosas que se escapan. ok, Bueno, muy pues bien. ya todos los que nos están escuchando, espero hayan tomado nota porque cada una de las cosas que dijo Samuel son bastante importantes para tomarlas en cuenta. Y como ya lo mencionabas, no solamente es algo actual todo esto, sino que ya años atrás y hay culturas que ya lo han estudiado y ya han practicado, o sea, desde su propia experiencia desde hace mucho, mucho tiempo. Entonces, es necesario tomar en cuenta todos estos aspectos biopsicosociales, sí, holísticos también, integrales también, y no es algo solamente místico, sino es algo real que tenemos que empezar también nosotros a tomar en cuenta y a actualizarnos. Entonces, híjole, Samuel, yo voy a volver a ver este episodio, créeme lo que muchas veces, porque todo lo que dices fue oro. Y nada más para finalizar, porque no quisiéramos terminar, pero el tiempo también es limitado. Entonces, quisiéramos saber, Samuel, ¿qué libro estás leyendo o qué libros han impactado tu vida? O más bien, un libro que quieras recomendar, porque me imagino que muchos libros han impactado tu vida. Entonces, en este podcast nos gusta bastante recomendar libros y quisiéramos saber si tienes alguna recomendación. Si quieres, primero le paso el micrófono a Laura para ver si ella tiene la recomendación de la semana. Bueno, pues ahora sí voy a recomendar uno que no tiene nada que ver con productividad, ni entrenamiento, ni nada de eso. Ahora sí va a ser de literatura y es este libro de Arsène Lupin. Bueno, Ok, ese es el título, el autor es Maurice Leblanc y es un clásico de la literatura policíaca, el famoso Caballero Ladrón. Este libro es una serie de relatos de Arsène Lupin, todas las fechorías que realiza, cómo va cambiando hasta de identidad para poder pues realizar sus robos y todo. Un personaje muy interesante, muy inteligente y son libros, la verdad, muy entretenidos de leer. sí, la novela policíaca siempre te deja muchos buenos momentos. Y a mí también, sobre todo, por ejemplo, las novelas policíacas inglesas, esas, uf, me Ujú. cambiaron Sí, totalmente claro. el panorama, sí. Y Samuel, ¿qué libro? ¿Ya pensaste alguno? Bueno, a ver, yo en mi casa, ya se lo he dicho a Laura, solo hay plantas, música y libros. Entonces, Qué hermoso. respecto a mí, no hay ni internet, de hecho estoy con el teléfono móvil conectado porque aquí no es mi santuario, pero tengo una gran colección de libros de viajes, de exploradores desde el siglo I y siglo II hasta prácticamente nuestra actualidad. Creo que ¿por qué libros de exploradores y gente que ha ido por el mundo queriendo ver qué había más atrás de las fronteras? Porque, como decía la frase de un gran científico, no tengo una gran inteligencia, pero soy muy curioso, ¿vale? Creo que el ser un explorador, ¿vale? Lleva siempre un poco más hacia adelante. Entonces, los libros para mí que más me han gustado, pues por ejemplo, son libros relacionados con viajes. Ahora, libros que me han hecho una gran apertura a nivel mental para poder entender muchas cosas, de la incertidumbre y cómo manejar, por ejemplo, el día a día ante una circunstancia, es cualquier libro que esté relacionado con el budismo, cualquier libro que esté relacionado con el budismo, el Dharma, por ejemplo, o los 7 pasos hacia la felicidad del Dalai Lama. Son libros que te explican cómo los acontecimientos que ocurren en tu día hay que manejarlos y cómo entender que estamos en un presente que al final nos puede estar haciendo sufrir. Y hablando de dolor, hay muchos tipos de dolor, ¿no? Aparte del físico, ¿no? Y cómo podemos manejar ese dolor ante circunstancias y poder entender
que mañana va a ser otro día. Me ha ayudado mucho a nivel personal y posteriormente para poder trasladar a mis pacientes. Y luego, ya que estamos hablando de dolor, pues hay libros bastante interesantes, ¿no? Como puede ser Explain Blanter explicando el dolor de Loren Mosley y David Butler, pero luego os voy a dar uno aquí, que lo voy a pasar por si queréis, ¿vale? Sí, por Es un favor. compañero, ¿vale? Que se llama Neurociencia del dolor o dolor con insomnio, ¿vale? Y os voy a pasar el Instagram de este amigo mío. Es muy bueno, es un especialista en dolor, Muchas ¿vale? gracias. Lo vamos a tomar en ¿Vale? cuenta también. Es de Álvaro Rodríguez, le tenéis en Amazon, se llama Neurociencia y Dolor, pero luego hay un libro que yo creo que es mucho más interesante y creo que os puede servir mucho más que este de Neurociencia y Dolor, que es muy científico. Uno es Domina tu dolor, ¿vale? De Álvaro Rodríguez, y el otro es Insomnio y Dolor. Son de los dos. Son los tres de él. Y él solo y exclusivamente se dedica a esto y controla bastante de este tema y creo que es interesante, pues bueno, tenerlos ahí en cuenta respecto Ok. a dolor. Álvaro Rodríguez, entonces lo anotamos también, porque eso de la neurociencia del dolor es un tema muy amplio, pero bastante interesante para también empezar a hablar de ello. Muchísimas gracias, Samuel, por tus recomendaciones. Bueno, pues yo me quedo un poquito corta con esto porque no va a ser de neurociencia ni del dolor, pero el libro que yo traigo a recomendar es de Humberto Eco. Se llama De la estupidez a la locura. Él es fue un semiólogo y este libro fue su libro póstumo. Antes de morir, en 2016, entregó pues la escritura y lo publicaron una vez. Él falleció. Entonces, bueno, este semiólogo también es un canon en la universidad, ha escrito bastante, por ejemplo, ficción también, en El nombre de la rosa es otro de sus libros, y bueno, yo lo recomiendo, lo dejo ahí en el tintero. Este está muy, muy padre porque son crónicas y habla sobre el mundo tecnológico, hace una crítica justamente del mundo actual y es impresionante porque aunque lo escribió antes del 2016, ahora hemos visto cómo es que muchas de sus predicciones sobre este mundo se han ido cumpliendo, o sea, cómo es que nosotros nos hemos salido de nosotros mismos y nos hemos entregado de manera a veces inconsciente a las nuevas tecnologías sin ni siquiera saber cómo manejarlas. Entonces, el regresar también a nuestros orígenes, como tú lo mencionabas, Samuel, y regresar a la naturaleza también nos ayuda muchísimo a ampliar nuestra perspectiva. Entonces, ahí les dejo este libro de Humberto Eco. Y pues, antes de finalizar, Samuel, nos gustaría saber ahorita en qué andas, cuáles son tus redes sociales o cuáles son tus nuevos proyectos. Pues bueno, mis nuevos proyectos ahora mismo es seguir la línea que sigo por toda Latinoamérica y España dando formaciones. Ahora me voy la semana que viene, el miércoles voy para México, voy a estar dando una formación en Ciudad de México, después a dar un congreso y después me voy 2 semanas a Colombia a dar ponencias. Luego regreso, estoy una semana aquí, doy clases en la universidad y me vuelvo otra vez a México otros 15 días a dar otras formaciones. Y luego ya julio y agosto voy a estar tranquilo y luego comienzo otra vez en septiembre lo que es la ronda. Mis redes sociales son Pérez del Camino Fisioterapia en Instagram. Y luego he abierto hace poco pues un Instagram solo de realidad virtual que se llama Realidad Virtual Fisioterapia. Y ahí es donde la gente pues, puede ver todo el contenido y todo lo referente a formaciones, etcétera, etcétera. Pues una vez más, muchísimas gracias, Samuel, por haber aceptado nuestra invitación. Fue un placer tenerte aquí. Aquí nos despedimos entonces. Muchas gracias, Lau, por estar conmigo una vez más compartiendo micrófono. Para mí es un placer. Y bueno, amigos, esperemos que nos escuchen, que si les gustó este episodio, le den like y vamos a estar subiendo próximos episodios, ya saben, todos los lunes, sin falta. Esto fue Science y Fierros. Bye bye. El bíceps, Samu. El bíceps, el bíceps. Eso, ¿eh? Eso.